I got broads in Atlanta, just took the me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies. Un edificio gubernamental de 9 pisos de cristal, concreto reforzado en acero, construido para perdurar. Entonces, una mañana de abril, una bomba casera causó la destrucción a una escala inimaginable. En 7 segundos, el edificio se desintegró. 168 personas murieron como resultado de la explosión. Ahora, con avanzada tecnología, revelaremos qué ocurrió exactamente. Los desastres no ocurren porque sí. Hay una cadena crítica de eventos. Revele los momentos fatales en los últimos segundos catastróficos. La tragedia de Oklahoma. Estados Unidos, Medio Oeste, Kansas, 18 de abril de 1995, 4:30 de la mañana. Un camión salía de un motel en Kansas. 3 horas después se dirigía a la carretera y aparcaba junto a un lago. El conductor cumplía una misión en contra del gobierno de los Estados Unidos. Llenó barriles con 13.208 litros de una mortal combinación de químicos. Al día siguiente, el 19 de abril, condujo el camión rentado y su cargamento letal al sur por la Ruta 77. Cada hora lo acercaba más a su blanco. Incluso la fecha fue elegida deliberadamente. Exactamente 2 años antes, en Waco, Texas, los agentes federales desbarataron un núcleo terrorista. Al menos 75 personas murieron. Durante el asalto, un hombre visitó Waco para demostrar su apoyo a los rebeldes del edificio. Culpó al gobierno de los Estados Unidos por sus muertes y juró venganza. Su nombre era Timothy McVeigh. 19 de abril de 1995. Oklahoma. Era el comienzo de un día soleado. En la mañana, el tráfico se dirigía a la capital del estado del Medio Oeste. 7 de la mañana. Timothy McVeigh, el camión Ryder y su carga mortal se unían al flujo de vehículos que iba al sur por la carretera 77. Delante, junto a las llanuras, se elevaba la ciudad de Oklahoma. Un centro regional en el corazón del país, donde se ubicaban numerosas agencias del gobierno en un edificio en particular. El edificio de 9 pisos Alfred P. Murrah albergaba 16 agencias federales, incluyendo el desarrollo urbano y residencial, una oficina de reclutamiento militar y el servicio secreto. Construido hacía 18 años, el Murrah era un edificio de oficinas con un moderno propósito, un atrio de cristal y una amplia plaza peatonal al frente de la avenida Robinson. En la parte trasera, la fachada de cristal se elevaba sobre la calle Quinta. El segundo piso del edificio era una guardería infantil. Los empleados de estas y de otras oficinas dejaban a sus hijos allí durante el trabajo. Una de las empleadas era Deloris Watson, de 35 años. Esa mañana iba a la guardería a dejar a su nieto de 20 meses, PJ. PJ estaba lleno de vida. Se quitaba el abrigo y era feliz. Se preparaba para ir a jugar. PJ se unió a otros 20 infantes y preescolares en la guardería diurna. Algunos tenían solo 6 meses, el mayor 5 años. Lo podía ver durante el curso del día. Era accesible desde mi trabajo. Deloris, ingeniera telefónica, a menudo reparaba los teléfonos del Murrah. Pero esa mañana se dirigía a una reunión en otra parte de la ciudad. 8:15. McVeigh estaba a 35 minutos de Oklahoma y se dirigía al centro de la ciudad, el edificio federal Alfred P. Murrah. En el segundo piso, Florence Rogers, de 59 años, estaba a cargo de la Unión de Crédito de Empleados Federales. Esperaba ver a sus colegas el primer día después de sus vacaciones.
Estaba ansiosa por ir a trabajar porque tenía una reunión programada con algunos de los jefes. Estaba emocionada por mostrarles las fotografías de mi crucero, ansiosa por comenzar el día y cuidar del negocio. 8:53. Timothy McVeigh se incorporó al tránsito que llenaba las calles del centro. 4 meses antes inspeccionó el Murrah y lo seleccionó como blanco. Su plan era aparcar el camión lleno de explosivos junto a él. 8:55. La oficina de seguridad social estaba en la planta baja del Murrah. Allí dentro, Dana Bradley, de 20 años, sus hijos, su madre y su hermana se unieron a la fila de espera. Estaban de pie cerca de la entrada trasera del edificio sobre la calle Quinta. Mi madre estaba esperando mientras que mi hermana y yo estábamos junto a la puerta y llenábamos los formularios del Seguro Social para mi hijo. 8:57. El camión de McVeigh fue filmado por una cámara de seguridad mientras pasaba por la calle Quinta. Seguía avanzando. Dentro de la cabina, McVeigh hizo un hoyo y colocó una mecha de crudo entre los barriles de explosivos. Encendió la mecha. Tenía 5 minutos para aparcar el camión y alejarse antes de que estallara la bomba. 9 en punto. El camión Ryder debió detenerse ante una luz roja a 91 metros del blanco. Quedaban solo 2 minutos para que estallara la bomba. McVeigh cruzó la avenida Harvey y se dirigió a la parte trasera del edificio. Dana Bradley, en la fila de espera, vio el camión desde la ventana de la planta baja. Giré y vi en ese momento que un camión avanzaba frente a la oficina de seguridad social. 9 de la mañana, 1 minuto. En el segundo piso, la reunión de Florence continuaba. Éramos 8. Yo era la 9ª persona del pequeño grupo. En el primer piso, PJ y otros 20 niños disfrutaban del desayuno. Y en la planta baja, Dana aún observaba el camión. El conductor salió, fue hacia atrás y pasó frente a la ventana. 9 y 1 minuto y 30 segundos. Timothy McVeigh se alejaba. Había 361 personas dentro del edificio. La mecha duraría solo 43 segundos antes de que explotara la bomba. Timothy McVeigh aparcó el camión Ryder con explosivos fuera del edificio federal Murrah en la ciudad de Oklahoma. Utilizando computadoras de avanzada tecnología, descubriremos qué ocurrió cuando explotó la bomba. 9:02. La mecha tenía 30 segundos más y había 361 personas en el edificio. Dana Bradley estaba en la planta baja en línea directa de la explosión. Todo lo que vi fue una luz violeta y todo se puso negro. En el segundo piso, Florence Rogers estaba en una reunión con 8 empleados más. Era como la ráfaga de un tornado. Todo voló ante mis ojos. Sabía que todo terminaría y recé. Le dije a Dios, por favor, sálvame, tengo 2 niños que cuidar. El nieto de Dolores Watson estaba en la guardería del primer piso, directamente debajo del camión. Todo el frente del edificio federal era de cristal. Los niños de la guardería estaban directamente sobre la explosión. En solo 7 segundos, el edificio de 9 pisos se derrumbó.
La explosión devastó 324 edificios en 10 manzanas. Las ventanas estallaron y los autos ardieron en llamas. La gente la escuchó a una distancia de 89 kilómetros. La onda expansiva registró 6 puntos en la escala de Richter, el equivalente a un gran terremoto. El edificio Murrah en el centro se derrumbó totalmente. 11 dotaciones de bomberos llegaron al centro desde toda la ciudad. El bombero Chris Field fue uno de los primeros en llegar a la escena. Se veía a la gente correr hacia nosotros y no teníamos idea de lo que encontraríamos. El jefe de distrito Mike Shannon llegó 4 minutos después de la explosión. Parecía una zona de guerra, un lugar bombardeado. Era abrumador. Shannon tomó el mando de los escuadrones de rescate que ingresarían entre las peligrosas e inestables ruinas. Produjo la destrucción que se ve en terremotos o tornados o cosas similares. Dios santo. Miren eso. Casi la mitad del edificio se derrumbó. Más de 5.000 metros cuadrados de oficinas se redujeron a 650 metros cuadrados de escombros. Comenzaba la búsqueda frenética de sobrevivientes. Entre los restos del segundo piso, Florence Rogers observaba desde una grieta. Comencé a preguntarme por los empleados que estaban conmigo. Desaparecieron en un segundo. Florence fue rescatada en la plaza peatonal debajo de la ventana del segundo piso. Me llevó unos minutos, después de salir, darme cuenta de que había escapado. Había salido de mi oficina. Absolutamente todos desaparecieron bajo los escombros. ¿Por qué sobrevivió Florence cuando sus 8 colegas desaparecieron bajo los escombros? La respuesta daría una pista crucial a los investigadores que intentaban develar el desastre. Florence entró en conmoción. Las cámaras de televisión la captaron envuelta en una manta. ...9:08. A 7 calles de allí, Deloris Watson escuchó la explosión. Su nieto de 20 meses, PJ, estaba en la guardería del segundo piso. Solo que ya no había segundo piso. Se unió a la marea de padres ansiosos que acudían a la escena. En mi mente pensaba, ¿es real? Sabía que era real, lo estaba viendo. Pero una parte de mí decía que no estaba ocurriendo. Los rescatistas quitaron toneladas de acero y escombros retorcidos, buscando desesperadamente alguna señal de vida en los escombros. Hasta bomberos entrenados como Mike Shannon estaban sorprendidos por la escena de devastación. Intentaba no emocionarme. Trataba de pensar con lógica, pero mi mente no dejaba de pensar en lo que esperábamos encontrar. Los rescatistas comenzaron a buscar gente viva. Uno de ellos era un niño. Fue llevado al hospital en condición crítica. Era PJ. Vi su pequeño rostro. Estaba envuelto en gasa, sedado. Estaba recostado. Eran sus brazos, eran sus piernas. Era mi bebé. Me dijeron que las posibilidades de supervivencia eran escasas y que las 24 horas siguientes serían cruciales. De la mañana, 20 minutos. 78 minutos después de la explosión. Mientras PJ permanecía en terapia intensiva y los rescatistas luchaban por rescatar gente viva,
97 kilómetros al norte de la ciudad de Oklahoma, el patrullero de carreteras del estado, Charlie Hunger, detuvo un auto sospechoso. Pasé al lado de un Mercury Marquis amarillo. Me di cuenta de que no tenía placa de matrícula a la vista en el paragolpes trasero y lo detuve. Vi un hombre joven, alto y blanco. Nos encontramos entre los vehículos. Le pedí la licencia de conducir, pero mientras la recibía me pareció ver un arma bajo su chaqueta. Las manos sobre su cabeza. Él dijo, mi arma está cargada. Pensé que intentaba intimidarme y le apunté con mi arma y le dije, ahora es mía. Le quité el arma, la arrojé al costado del camino. Entonces lo esposé y lo coloqué en mi unidad. El oficial Hunger registró la identidad del hombre. Era una licencia de Michigan. Observé la fotografía. Parecía ser el mismo individuo y decía llamarse Timothy James McVeigh. Arrestó a McVeigh por la falta de matrícula y un arma cargada. 10:28, 86 minutos después de la explosión. En el edificio Murrah, los rescatistas encontraron algo más que víctimas entre los escombros. Dijeron que encontraron otro explosivo. ¡Retrocedan! ¡Cuidado! ¡Aléjense! ¡Atrás, por favor! Volvió el pánico y la operación de rescate se interrumpió mientras el escuadrón antibombas investigaba. 54 minutos después liberaron la zona. Era una falsa alarma. Pero los rescatistas perdieron un tiempo valioso. Ahora regresaban a los destrozos mientras se iban minutos vitales. 2 de la tarde. Dana Bradley estuvo atrapada entre los escombros durante 5 horas, como muestran las imágenes. La sangre de otro cuerpo corría por el concreto y caía sobre mí. Estaba aterrada. Todo lo que puede recordar es estar en la planta baja con su madre y sus hijos observando el camión Ryder. Dana fue encontrada horas antes, pero no pudo ser retirada. Su pierna quedó atrapada bajo un enorme piso de concreto. Para salvarla, los rescatistas solo tenían una opción. Dijeron que la única manera de retirarme de allí era cortando mi pierna. El doctor Andy Sullivan, cirujano ortopédico, llegó a la escena. Repetía una plegaria, que Dios esté conmigo, y me arrastré hacia el lugar. Tuve que pasar bajo una barra de acero. Mi plan era utilizar instrumentos afilados y separar la pierna del muslo por la rodilla. Estaba consciente y despierta cuando me amputaban. Estaba despierta y estaba gritando. Los gritos eran tan horribles que les partía el corazón al escucharme. Yo no recuerdo nada. Dice que no recuerda nada y espero que sea verdad. Llevó 11 horas recuperar a todos los sobrevivientes. 168 personas murieron como resultado de la explosión, incluyendo 19 niños de menos de 5 años. La imagen de un bebé entre los escombros se convirtió en el símbolo de la tragedia. Se tomó segundos antes de que el bombero Chris Field lo retirara. Estaba de pie observándolo, sabiendo que era el bebé de alguien. Tenía una herida en el cráneo. En ese momento, supe que ya había muerto. La explosión y derrumbe del edificio tomaron a todos por sorpresa. La ciudad de Oklahoma nunca sufrió tal catástrofe hasta entonces. Pero se requirieron solo 7 segundos para que el edificio de 9 pisos cayera.
Empleando los datos de los investigadores, podremos reunir la cadena mortal de acontecimientos para descubrir qué causó esta terrible tragedia. Gráficos avanzados de computadora nos llevarán donde la cámara no pudo ir, al corazón del desastre. Es obvio por la escala de la devastación que no fue un accidente, sino el resultado de la explosión de una bomba. ¿Qué tipo de bomba podría causar tal devastación? Los investigadores comenzaron buscando en la evidencia que quedó. Un gigantesco cráter en el camino frente al Murrah indicaba el centro de la explosión. El doctor Paul Malacar es experto en explosivos militares y coautor del reporte oficial del atentado de Oklahoma. Utilizamos el tamaño del cráter para estimar el tamaño de la explosión. Era cuestión de retroceder. Había un cráter. Entonces, ¿cuán poderoso debió ser el explosivo? El cráter de la bomba medía 9 metros de ancho por 2,5 metros de profundidad. Estimamos que eran aproximadamente 1.800 kilogramos de TNT. Era igual a 4 bombas grandes de guerra utilizadas por el ejército estadounidense. Los relatos de los testigos ubicaban el camión Ryder en el centro del cráter. Era claro para los investigadores que la bomba debió estar allí. Para demostrarlo, llenan un camión con la mitad de explosivos que detonaron fuera del Murrah esa mañana. La bomba que explotó en la ciudad de Oklahoma destruyó todo lo que estaba cerca, incluyendo el vehículo que la llevaba. Pero a una hora de la explosión, los investigadores encontraron la primera pieza vital de evidencia. A 91 metros de distancia, descubrieron un eje que no parecía pertenecer a otro vehículo. ¿Podría ser todo lo que quedara del vehículo que llevaba la bomba? Entre el metal retorcido descubrieron la clara marca de identificación del vehículo. Los agentes del FBI rastrearon el número de un camión Ford 1993 perteneciente a Rentas Ryder. Una subsidiaria de Ryder en Junction, Kansas, la rentó 2 días antes a un hombre llamado Robert Klink. A 8 horas del atentado, un dibujante del FBI hizo un identikit de Klink basado en las descripciones dadas por el personal de la compañía. Y el FBI inició una de las cacerías más grandes de la historia. Cerca de la noche del día siguiente hicieron un descubrimiento crucial. El propietario del motel reconoció el identikit de un hombre que había estado allí conduciendo un camión Ryder. Se registró utilizando el nombre de Timothy James McVeigh. ¿Pero dónde estaba? Los agentes del FBI descubrieron que el oficial Hanger realizó un registro por computadora de un hombre con ese nombre a menos de 2 horas del atentado. Sorprendentemente, descubrieron que McVeigh estaba en prisión por tráfico y portación de armas. El FBI arrestó a McVeigh como sospechoso del ataque. Nunca imaginé estar involucrado en algo así, y fue el resultado de una detención de tránsito de rutina. 4 meses después, McVeigh recibió el cargo de homicidio en masa en Oklahoma. Es lo último que habría pensado, que un estadounidense cometiera un acto terrorista contra el pueblo estadounidense. El FBI descubrió que la bomba era casera, de materiales fácilmente adquiribles en las tiendas. McVeigh admitió haberlo hecho llenando barriles con nitrato de amonio y nitrometano líquido, mejor conocidos como píldoras fertilizantes y combustible de cohetes utilizado en autos de carrera. La mortal mezcla de 3.175 kilogramos costó menos de $5,000. Pero la pregunta perdura. ¿Cómo pudo una simple bomba casera causar tal destrucción en un edificio de concreto reforzado?
Una bomba explotó en el edificio Murrah de la ciudad de Oklahoma. Se derrumbó en solo 7 segundos, matando a 161 personas. No solo una tragedia humana, sino una devastadora afrenta a la seguridad nacional. El FBI rastreó y arrestó a Timothy McVeigh, el hombre responsable. Y la investigación se concentraba en cómo pudo una bomba casera causar tal devastación. ¿Hubo una grieta fatal en el diseño del Murrah que puede poner en riesgo a edificios similares? El edificio Murrah, arquitectónicamente aclamado, estaba muy bien diseñado. Oklahoma se encuentra en medio del cinturón de los tornados. Este edificio fue construido con concreto reforzado en acero utilizado en búnkers militares, capaz de soportar vientos de hasta cientos de kilómetros. ¿Por qué la simple bomba de McVeigh hizo que se derrumbara catastróficamente? Los investigadores rastrearon los momentos finales del viaje de McVeigh segundo a segundo. A las 9:01, solo a 73 segundos de que cayera el edificio, el camión con los explosivos se estacionó. Deliberadamente eligió un lugar donde el edificio recibiera el mayor daño, la parte trasera, junto a 4 columnas que soportaban los pisos superiores. La bomba explotó. En solo 7 segundos el Murrah se redujo a escombros. ¿Qué ocurrió en esos 7 segundos? Ese era el centro de la investigación. Las ruinas del edificio guardaban claves vitales que darían las respuestas. El Dr. John Osterhaus es un renombrado ingeniero estructural que analiza cómo se derrumban los edificios. Parte de mi pericia es descifrar edificios. Puedo formarme una imagen mental tridimensional de lo que ocurre. Eso me dice cómo respondió el edificio. Veo los patrones de cómo se quiebran vigas y columnas. Para el Dr. Osterhaus, los pisos rotos y las columnas retorcidas son claves para descubrir exactamente cómo reacciona un edificio a la explosión de una bomba. Estas imágenes de una prueba militar muestran qué ocurre durante una explosión. La primera etapa es la onda expansiva de la bomba. Mientras se libera la energía, comprime las partículas del aire a su paso para crear la onda. El aire comprimido viaja más rápido que el sonido, derribando todo a su paso. La explosión atraviesa el edificio en un parpadeo. Podemos ver qué ocurre milisegundo a milisegundo. 1 milisegundo es la milésima parte de un segundo. El tiempo en que una persona parpadea 2 veces o una bala vuela 1 metro. Para comprender cómo se desarrolló la catástrofe, emplearemos simulaciones computarizadas para detener la cadena de acontecimientos. Milisegundo a milisegundo, veremos cómo la onda expansiva atravesó el edificio para responder a la pregunta de por qué murió tanta gente. 7 segundos antes del derrumbe, la bomba explotó. En el primer milisegundo, una milésima de segundo, la onda cubrió 4.755 metros, viajando a 5 kilómetros por hora, y golpeó la parte más cercana del edificio. La columna junto a la que estacionó McVeigh. Los ingenieros la llaman la columna G20. La onda expansiva golpeó en G20 con inmenso poder. El Dr. Malakar es experto en explosivos. Repasando su informe sobre el atentado, realiza pruebas de explosiones a escala sobre columnas de concreto de las mismas dimensiones y propiedades que la G20. Cuando el aire se extiende violentamente, ejerce una enorme presión a su paso. El Dr. Malakar calcula que la onda expansiva golpeó el pilar a más de 350 kilogramos por centímetro cuadrado, destruyéndolo.
Para comprenderlo mejor, un huracán de 150 kilómetros ejerce menos de medio kilogramo cada 2 centímetros cuadrados y medio. La presión de la explosión fue enorme. El doctor Malacar y sus colegas llenan los datos de la prueba en la supercomputadora de $100 millones del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Esto los ayuda a visualizar una onda expansiva mientras penetra en un edificio como el Murrah. Descubren que un milisegundo después de destruir la G-20, la onda golpeó el cristal que cubría la parte trasera. La fachada no ofreció resistencia al aire de la explosión. Las imágenes de alta velocidad muestran qué ocurre cuando una onda expansiva golpea un muro de cristal. Las ventanas forman una tormenta de granizo mortal. Después de destrozar las ventanas, la explosión penetró en la entrada del Murrah, el atrio abierto donde estaba Dana Bradley. Sabía que era el fin y oré. El vacío del atrio actuó como un túnel, canalizando la mortal explosión hacia el edificio. Golpeó en la parte baja del segundo piso a 16.000 kilómetros por hora. Directamente sobre la guardería infantil, donde jugaban PJ y otros 20 niños. $15 niños de entre 6 meses y 5 años murieron. Después de 8 milisegundos, la explosión alcanzó el tercer piso donde Florence Rogers mantenía una reunión. Fue una pesadilla. Todo volaba literalmente delante de mis ojos. La onda expansiva continuó avanzando por todo el edificio. Le llevó solo 31 milisegundos alcanzar el 8º piso, lo que requiere para inflarse el saco de aire de un vehículo tras un accidente. Pero mientras ascendía, perdía su energía destructiva. Las luces amarillas indican que desde el 4º piso, el edificio permaneció intacto. La onda terminó, pero lo que ocurrió después fue lo que causó la mayor destrucción. En menos de 7 segundos, los 9 pisos cayeron. Los que sobrevivieron a la explosión inicial estaban a menos de 7 segundos de caer bajo toneladas de concreto. Los investigadores debían descubrir qué causó esta segunda ola de destrucción. Una bomba casera destruyó el edificio Murrah en la ciudad de Oklahoma. 161 personas perdieron sus vidas, aunque muchas más sobrevivieron a la explosión inicial. La explosión fue lo suficientemente fuerte como para dañar solo los pisos inferiores. Los investigadores luchan por comprender por qué los pisos superiores también cayeron. En un esfuerzo por resolver el misterio, revisan los primeros momentos de la explosión. Mientras la onda expansiva se extendía, destruía la columna frontal G-20 en menos de 4 milisegundos. Sobre las 3 columnas restantes había un enorme soporte conocido como viga de transferencia que recorría el edificio. Esta viga cargaba el peso de los 6 pisos superiores. Esos pisos, a su vez, eran sostenidos por 9 columnas. Esas 9 columnas pasaban el peso del edificio a la viga de transferencia, que lo distribuía a los 4 pilares de abajo. Primero, algunos expertos creyeron que después de destruir G-20, la explosión dañó 2 pilares más, bajo la viga de transferencia. Con los pilares derrumbados, la viga perdió su apoyo y cayó, llevándose los pisos superiores con ella.
Pero la posición de la viga entre los escombros no apoya esta teoría. No cayó recta como lo habría hecho si las columnas hubieran caído debajo. En lugar de eso, la viga de transferencia estaba en el edificio, sugiriendo que fue impulsada hacia adentro. Estaba en la pila de escombros detrás de las columnas, apoyada sobre una columna, y fue descubierta en esta posición interna. Para el Dr. Osteras y sus colegas, la ubicación de la viga caída ofrecía una clave vital. Podían saber qué ocurrió en esos 7 segundos cruciales después de la explosión. La explosión destruyó G20, pero no destruyó las otras columnas y la viga de transferencia. Con el edificio aún intacto, la onda expansiva luego destruyó el atrio del Murrah y golpeó los pisos superiores a más de 16.000 kilómetros por hora. Había 8 placas de suelo de concreto en el Murrah, conectado a 9 columnas de apoyo. Pero el segundo piso estaba también conectado con la viga de transferencia que sostenía las columnas. Ese fue el factor crítico cuando la onda expansiva se extendió por el edificio. La doctora Eve Hinman, experta en explosiones, trabajó con el doctor Osteras en la investigación. Las placas de suelo son como velas de barco, porque tienen mucha superficie sobre la que actúa la onda expansiva. La explosión forzó las placas de los 4 pisos inferiores. La presión de la explosión elevó la placa de suelo. Estas subieron y destruyeron las columnas. Luego actuó la gravedad y se derrumbaron. En pocos milisegundos cayeron las placas entre los pisos segundo y quinto. A unos 100 milisegundos de la explosión, el tiempo que le lleva al cerebro humano reconocer una imagen, los pisos tercero, cuarto y quinto cayeron sobre el segundo, que aún estaba sujeto a la viga de transferencia. Este peso significaba que el tercer piso también cedería, pero su conexión con la viga de transferencia estaba intacta. La viga fue desprendida de las columnas por la caída de las placas y fue arrastrada hacia el edificio. Mi teoría es que cuando las placas cayeron, jalaron la viga de transferencia hacia adentro. Cuando el suelo del tercer piso cayó sobre los escombros, jaló el borde superior de la viga de transferencia. Y nada puede resistir esa fuerza. 100 milisegundos después de la explosión, la viga de transferencia era derribada por las placas de suelo. 200 milisegundos después de la explosión, la viga de transferencia inició lo que los ingenieros llaman derrumbe progresivo. El derrumbe progresivo se extiende más allá de la zona inicial del daño. Un segundo después de la explosión, el colapso progresivo comenzó destruyendo el edificio Murrah. Se derrumbó como un dominó que cae y derrumba al siguiente y así sucesivamente. La viga de transferencia es el elemento crítico o dominó del Murrah. Soportaba las columnas que a su vez soportaban los 6 pisos superiores. Con la caída de la viga de transferencia, los pisos superiores se debilitaron y el edificio comenzó a caer. La gravedad requirió 5 segundos para derribar el edificio. Todo terminó en 7 segundos. Es el tiempo que le lleva a caer a un edificio de 31 metros. Más de 5.000 metros cuadrados de concreto reforzado se redujeron a una pila de escombros de 2 pisos. La onda expansiva no lastimó a la gente. Fue el propio edificio quien lo hizo. Entre los muertos por la caída del edificio se hallaban los 8 empleados de Florence Rogers que estaban con ella en el segundo piso. Mientras las placas de suelo caían,
Ella sobrevivió porque estaba sentada directamente sobre una viga de apoyo en la pared opuesta a la explosión, que permaneció intacta. No me di cuenta de que una pequeña porción de suelo no se quebró. Alguien dijo que solo quedaron intactos 45 centímetros. Los ingenieros ya sabían por qué la bomba casera de McVeigh causó tanta devastación. Pero fue inevitable. Se dieron cuenta de que $100,000 más en la construcción del edificio podrían haber evitado que se derrumbara. Ellen Page nos abre las puertas para escuchar nuevas voces. El 19 de abril de 1995 es una fecha que Oklahoma nunca olvidará. El día que murieron 168 personas cuando un enorme camión bomba explotó fuera del edificio federal Murrah. ¿Pero podría haber sido evitado el derrumbe devastador del edificio? Un nuevo estudio sísmico examinó cómo el edificio habría respondido si hubiera sido construido con los parámetros antisísmicos de California, algo no requerido en Oklahoma. Las conclusiones fueron sorprendentes. Revelaron que solo una columna exterior y los pisos inferiores habrían sido dañados. Como demuestra la simulación, el edificio habría permanecido intacto. Para cumplir con el código de resistencia de terremotos, todo el edificio habría sido reforzado con mucho más acero. Este acero habría sujetado el edificio y detenido la falla fatal de la viga de transferencia. El catastrófico derrumbe progresivo nunca habría ocurrido. Habría costado menos del 1% del presupuesto original del edificio, cerca de $100,000. El estudio sugiere que 4 de 5 víctimas habrían sobrevivido. Pero en 1977, cuando el Murrah fue construido, nunca imaginaron que sería objeto de un ataque terrorista. Los que vivieron a ese terrible día de 1995 aún llevan las cicatrices. PJ fue uno de los 6 niños de la guardería que sobrevivieron. Su abuela, Dolores Watson, montó una intensa vigilancia junto a la incubadora de PJ. Durante 9 años vivió con un tubo de traqueotomía en su garganta para ayudarlo a respirar. Fue quitado recién en el año 2003. Una vez que operaron su tráquea, tuve la seguridad de que PJ sobreviviría. Pero cada día que se vea en el espejo, la cicatriz aún estará allí. Cuando la oficina del segundo piso cayó, Florence Rogers perdió 18 de sus 33 colegas de la Unión de Crédito. Nada volverá a ser otra vez igual. Mi vida cambió, en verdad, para siempre. Contrató nuevo personal, restableció la compañía y luego se retiró. El edificio también mató a la madre de Dana Bradley y a su hijo e hija de 3 años. Dana sobrevivió a la amputación de emergencia de su pierna. Siguieron meses de tratamiento, pero Dana logró una recuperación milagrosa. Oh, Dios. No puedo creer que esté caminando. Magnífico. ¿Puedo pasear por el corredor? Me agrada. Cuanto más deseo caminar, más me interesa vivir. Los restos del Murrah fueron destruidos 5 semanas después del ataque. Cinco años después, el lugar fue abierto como monumento nacional para recordar las 168 vidas que se perdieron ese día. El sitio conmemora el momento exacto del tiempo que lastimó a tantos. La calle donde aparcó el camión fue reemplazada por un lago.
Hay un banco por cada vida perdida. Hombre, mujer, niño. En la calle de enfrente al sitio del Murrah, un nuevo edificio federal se abrió en 2003. Su diseño original incorporó las lecciones claves aprendidas el 19 de abril. No tiene sentido que el edificio soporte un ataque si todos mueren. Se trata de salvar a las personas. La entrada que canalizó la explosión del Murrah está protegido con escudos de acero de 2 centímetros. El cristal es un material a prueba de explosiones de última generación, diseñado para no estallar. Pero la medida más efectiva para evitar otra tragedia es la menos costosa. Columnas a prueba de golpes rodean el perímetro del edificio para que ningún auto estacione junto a él. Esta pequeña medida habría evitado que Timothy McVeigh condujera el vehículo hasta el Murrah y limitaría la destrucción que siguió. Timothy McVeigh fue hallado culpable de homicidio en masa y ejecutado por inyección letal el 11 de junio de 2001, 74 meses después de que su bomba matara a 168 personas. Pero la dura realidad permanece. No hay mucho que hacer para detener a terroristas decididos que eligen como blanco a ciudadanos inocentes. Los edificios de oficinas de todo el mundo son tan vulnerables como el Murrah. Si estallara una bomba, reaccionarían en forma igual de catastrófica que el Murrah en esos fatales 7 segundos a las 9 de la mañana y 2 minutos del 19 de abril de 1995.